Eso que nunca perderá su poder es la sangre de Cristo Jesús. Estamos en este momento de Viernes Santo, una semana inédita en mi vida. 40 y tantos de años de edad que tengo, y debo decir que por primera vez he pasado tanto tiempo encerrado en mi casa. Sin embargo, hoy nos tocó este Viernes Santo, llamado así. Yo creo que todos los días son santos para el Señor. Pero en el proceso de recordación, para mí es un viernes de recordatorio. Un viernes que nos hace reenfocarnos, siempre debe reenfocarnos. Déjame decirte que no debe ser simplemente este día lo que debe establecer un enfoque, sino también recordar que el domingo también estamos celebrando la resurrección, que es el fundamento de nuestras vidas cristianas. Nuestro fundamento que establece que ese que resucitó al tercer día es a quien estamos esperando. Es el Rey que estamos esperando, es el que está sentado en su trono. Y eso es tremendo, eso es maravilloso, eso es poderoso. Todos los días son del Señor. Cada vez que celebramos la cena del Señor, algunos están inquietos porque no hemos celebrado la cena del Señor. Hermanos, eso en su momento va a venir y vamos a tratar de que podamos hacerlo cada uno en nuestros hogares de la manera correcta. Estamos aquí reunidos a través de esta experiencia. Nosotros hoy en la casa meditamos en el Señor y quiero traerles una lectura que impactó hoy en mi vida en Hebreos 10. Hebreos 10. Del versículo 1 al 10, voy a leer textos puntuales. Del 1 al 10 me resalta el versículo 1 y 2, dice: porque la ley teniendo la sombra, estoy leyendo Reina Valera, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, ese es Jesucristo hablando, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Versículos 9 y 10 finalmente dice: y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero y establece esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Saben que encontré algo en lo que estamos viviendo en esta experiencia de encierro? No podemos congregarnos. Tenemos que salir ciertos días de la semana, si eres hombre o mujer, de acuerdo al número el final del número de cédula, hacer largas filas, ponerte guantes, máscaras, toda una experiencia que estamos viviendo. Sin embargo, el Señor me confrontó con la siguiente pregunta, y la Nueva Traducción del Viviente, el texto, el primer versículo que leímos dice así: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Cuando yo leí la palabra adorar, yo decía, entonces el simple hecho de yo estar congregándome, estar asistiendo a la iglesia a adorar, muchas veces se utiliza como pretexto para pretender que estamos bien con Dios. Y la esencia de este mensaje no proviene ni aún del propio ejemplo de Jesucristo. No se me entienda mal, yo no estoy diciendo que no debamos congregarnos, debemos congregarnos, pero ahora mismo no podemos congregarnos físicamente. Sin embargo, cuando
hemos utilizado esto como pretexto para pretender que esto es lo que consolida una genuina adoración o un genuino sacrificio. Estamos equivocados, porque estaremos viviendo bajo el modelo del antiguo pacto. El nuevo pacto lo estableció Jesucristo en la cruz del Calvario. ¡Qué maravilloso! Por eso es que cuando esta canción que escuchábamos al principio, la sangre nunca perderá su poder, es eterno y permanente. ¡Qué maravilloso! Cuando yo leía esto y decía, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar, o en la Reina Valera dice, pues los que tributan este culto no tendrían ya más conciencia de pecado. En otras palabras, no es un culto, no es un Viernes Santo. ¿Cuántas personas no iban a la iglesia año tras año y hacían todo lo que le daba la regalada gana durante todos los años, o estuvieron en carnavales haciendo lo que le dio la regalada gana, y venían en Viernes Santo y nuevamente hacían lo que le daba la regalada gana, y volvía yo a verlos en el 31 de diciembre? ¿Estás viviendo tú todavía en el modelo viejo, en el antiguo pacto? Esa sería la primera pregunta que yo te haría. ¿Estás todavía haciendo sacrificios anuales o cada vez que te da la gana de ir a la iglesia? Pues ahora nadie puede ir a la iglesia. Y yo decía, Señor, tú me estás confrontando a mí, porque la respuesta no es ir a una iglesia. La respuesta es vivir en el nuevo pacto de Jesucristo. Y miren lo que encontré en el 6 de lo que leímos. Dice, no te agradaron. Es Jesucristo hablando al Padre. Ha llegado el momento, hermano. El Señor ha permitido no poder congregarnos, es porque yo siento que el Señor llegó un momento en que lo que estábamos haciendo dentro de las congregaciones, yo hablo por mí, ya no le estaba agradando a Dios. Jesucristo hablando dice, no te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, Jesucristo, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. En otra traducción, la Nueva Versión Internacional dice, no te agradaron ni holocausto ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, cuando dice por eso dije, es que llega a una conclusión. Yo creo que también Dios nos está llevando a que hagamos esa conclusión mirando el modelo de Jesús, mirando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Hermanos, cuando salgamos de esta crisis, si así el Señor lo permite, ¿estarás tú dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿Estaré yo dispuesto a seguir el ejemplo de Jesucristo, de entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable y perfecto? En esa otra traducción del Viviente, el versículo 9. Y antes de entrar allí, miren, hay un detalle que encontré. Tuve que tener varias Biblias aquí, varias traducciones. En referencia, la referencia de este versículo 7. Estoy en Hebreos 10, estamos en Hebreos 10. Pone como referencia el Salmo 40 del 6 al 8. Miren qué cosa tan tremenda. El salmista en una visión profética del Señor Jesucristo. Por eso es que sostengo, no podemos congregarnos, pero cuando volvamos a congregarnos, continuaremos haciendo sacrificios y ofrendas, ya sea todos los domingos o cada Viernes Santo o cada 31 de diciembre. Continuarás en ese modelo de pacto antiguo,
o seguirás el ejemplo de Jesús, o seguiremos el ejemplo de Jesús. El salmista proféticamente, Salmo de David, escrito para el director del coro. Esto fue un salmo de alabanza. Un salmo como si le hubiera escrito un salmo para el ministerio de alabanza y adoración de la iglesia. Pero cuando entendemos, sabemos que la adoración y la alabanza no depende de la iglesia o del ministerio de la iglesia, sino de nuestras vidas ofrecidas a Dios. Miren este salmo, que es referencia a lo que acabo de leer en el versículo 7 cuando dice: he venido, Dios, a hacer tu voluntad. Es Cristo hablando, pero estaremos nosotros dispuestos. Miren lo que encontré. No te deleitas en las ofrendas ni en los sacrificios. Salmo 40, del 6 al 7. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije, miren lo que dice el salmista, proféticamente, y es lo que el anhelo de Dios para nosotros. Dice, entonces dije, aquí estoy como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Pues tus enseñanzas están escritas. Oh hermano, de nada funciona que las iglesias se vuelvan a abrir y que usted regrese a cantar, yo regrese a predicar. Si la ley del Señor, si su palabra durante este tiempo de cuarentena no ha sido escrita en mi corazón, de nada sirve. Este Viernes Santo, el sacrificio de Jesucristo, la revelación a través del escrito en la carta a los Hebreos, nos hace llegar a la siguiente conclusión. Debemos retornar a nuestro modo diario normal, no igual que antes, sino siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Y es como dice en las Sagradas Escrituras: pues la voluntad de Dios fue el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, nos hiciera santos una vez y para siempre. Y en otra traducción, y en virtud de esa voluntad somos santificados. Y el 9 dice: he venido a hacer tu voluntad. Tú puedes decir conmigo: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y finalizo esto para no extenderme. ¿Quieres hacer la voluntad del Señor? Te pregunto, ¿te gustaría hacer la voluntad del Señor? ¿Quieres tú hacer la voluntad del Señor? Entonces, si te has alejado del Señor, debes reconciliarte con Cristo. Si no has aceptado a Jesucristo en tu corazón, entonces es el momento que lo hagas. Tú que estás escuchando este video, quizás es un familiar, una madre, un padre, un vecino, un pasiero, un amigo que te está mostrando este mensaje que está recibiendo a través de la plataforma digital de la iglesia de Coemonsi. Te quiero ayudar a que puedas, a través de esta oración. La oración no es lo que te va a salvar, sino tu declaración para comenzar una nueva vida en la fe o reconciliarte y reactivar hoy el vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Haz esta oración conmigo. Y vuelvo y te repito, no es la oración,
sino lo que vas a declarar. Si estás dispuesto a hacer su voluntad, si estás dispuesto a hacer lo que le agrada a Dios, repite conmigo. Padre Celestial, confieso que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y necesito tu salvación. Creo que Jesús, Dios hecho carne, murió en la cruz por mis pecados y resucitó para darme una vida nueva. Pido que me otorgues tu inmerecido perdón, tu gracia y tu bendición. Decido seguirte y te recibo como mi Señor y Salvador. Espíritu Santo, consuélame y sana mi ser interior. Y me comprometo a escuchar tu voz. Y por fe recibo la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si me acompañaste en esta repetición, ahora depende de ti hacer la voluntad del Señor. Si lo hiciste con fe, entonces haz lo que dice la palabra. Empieza a dar fruto de arrepentimiento. Empieza a leer la Biblia. Empieza a orar con tus familiares ahora que estás en cuarentena. Empieza a unirte en oración. Pide que el Señor empiece a transformar tu vida. Empieza a buscar que alguien te discipule. Todos somos discípulos de Jesús. Les amamos en el Señor. Gracias al Señor estamos hacia adelante. Y que estos días de Pascua y de celebración y de recordatorio de la muerte y resurrección de Jesucristo en este 2020 sea un punto de referencia para muchos en seguir a Jesucristo hasta que Él venga por nosotros o que muramos y por muerte, como dice la palabra, el morir es ganancia, estemos ante el Señor. Dios me le bendiga, un fuerte abrazo desde la distancia. Amén. Aleluya.